Hola chicos, en este video vamos a ver ejemplos de factor común y de factor común por grupos. Primero recordemos que el factor común es el factor que se repite en todos los términos y es el monomio cuyos coeficientes es divisor común mayor de todos los coeficientes y cuya variable es la de menor exponente, que se repita en todos los términos de la expresión o el polinomio que queremos factorizar. El primer ejemplo dice queremos extraer el factor común de la siguiente expresión, 25x elevado a la quinta n más 5x cuadrado n cuadrado menos 15x n cubo. Entonces en este polinomio vemos que, en esta expresión vemos que tenemos tres términos y en los cuales observamos que todos los términos son múltiplos de 5, que todos los términos tienen la variable x, observamos, ¿no?, que todos los términos tienen x y siempre elegimos para el factor común el x de menor exponente, que en este caso es lineal. Observamos que todos los términos tienen la variable n y nuevamente elegimos a la de menor exponente. Entonces el factor común es 5xn. Cuando sacamos factor común nos va a quedar esta expresión, es decir, 25x quinta n más 5x cuadrado n cuadrado menos 15xn cubo es lo mismo que escribir 5xn por 5x cuarta más xn menos 3n cuadrado. En este caso, entonces, las expresiones son expresiones equivalentes, representan lo mismo. De este lado está desarrollado, de este lado está factorizado, ya que se puede escribir como multiplicación. Ahora veamos de dónde salen los términos que quedaron adentro del paréntesis. Cada uno de estos tres términos sale de la división. El primer término dividido el factor común me da el primer término que está adentro del paréntesis, de la siguiente manera. Acá vemos en cálculos auxiliares. 25x quinta n dividido 5xn, tenemos 25 dividido 5 que nos da 5, x quinta dividido x lineal, que se restan los exponentes, nos queda x cuarta, n dividido n, que nos da 1 y no hace falta escribirlo. Es el primer término que quedó dentro del paréntesis. Ahora cuando vamos al segundo término, tenemos 5x cuadrado n cuadrado, dividido otra vez el factor común 5xn, entonces 5 dividido 5, 1, x cuadrado dividido x se restan los exponentes, nos queda x, n cuadrado dividido n se restan los exponentes, nos queda n, nos queda el término más xn, el 1 no hace falta escribirlo. Ahora tenemos el tercer término, menos 15xn cubo dividido 5xn, que es el factor común, menos 15 dividido 5 que nos da menos 3, x con x se simplifican, nos queda 1 que no hace falta escribirlo, y n cubo dividido n se restan los exponentes n cuadrado. De esta manera, con estos cálculos auxiliares, encontramos los tres términos que van adentro del paréntesis para la factorización. Otro ejemplo, queremos extraer el factor común de la siguiente expresión. En este caso es un polinomio, 2 tercios x cuarta menos 1 sexto x cuadrado menos 2 novenos x cubo. Observemos que todos los términos son múltiplos de 1 tercio, 2 tercios menos 1 sexto menos 2 tercios son múltiplos de 1 tercio, que todos los términos tienen la variable, en este caso decimos x cuadrado porque todos los términos tienen la variable x, pero siempre elijo el x de menor exponente. Luego el factor común es 1 tercio x cuadrado y factorizado obtenemos esta expresión. ¿De dónde salieron los términos de adentro del paréntesis? Nuevamente de la división. El primer término de dentro del paréntesis sale de la división del primer término dividido el factor común. Miramos los cálculos auxiliares. 2 tercios x cuarta dividido 1 tercio x cuadrado, que es el factor común, nos queda 2 tercios dividido 1 tercio, nos da 2, x cuarta dividido x cuadrado, restamos los exponentes, nos da x cuadrado. El segundo término, menos 1 sexto x cuadrado dividido 1 tercio x cuadrado, que es el factor común, menos 1 sexto dividido 1 tercio nos da menos 1 medio, y x cuadrado con x cuadrado se cancela. Se simplifica. Y por último, menos 2 novenos x cubo dividido 1 tercio x cuadrado, menos 2 novenos dividido 1 tercio nos da menos 2 tercios, y x cubo dividido x cuadrado nos da x lineal. De esa manera obtuvimos los tres términos que están adentro del paréntesis en la factorización.
Un ejemplo más, queremos extraer el factor común de la siguiente expresión, menos 3m cuadrado q cuadrado más m cubo q menos 15m cuarta q cubo. Observemos que en este caso no hay factor común entre los coeficientes, es decir, entre los números. Acá teníamos menos 3, en este caso habría un 1 y menos 15. No son los 3, no tienen entre los 3. El máximo común divisor es 1, entonces no vamos a sacar factor común entre los coeficientes. Podemos observar también que todos los términos tienen la variable m cuadrado. Bueno, acá está la variable m, la variable m, la variable m en todos los términos, pero utilizamos la de menor exponente, que es m cuadrado. Y también tenemos que todos los términos tienen q. Acá tenemos q cuadrado, q lineal, q cubo. Todos los términos tienen q, usamos q del menor exponente. Por lo tanto, el factor común es m cuadrado q. Y su factorización nos queda expresada de esta manera. Recordemos, acá está desarrollado, está con sumas y restas. Acá de este lado está factorizado porque logramos encontrar la multiplicación entre un monomio y en este caso un trinomio porque la expresión original tenía 3 términos. Como vimos anteriormente, cada uno de los términos que están adentro del paréntesis surgió de la división de cada uno de los términos de la expresión que estamos factorizando dividido el factor común. Veamos ahora el factor común por grupos. El factor común por grupos se aplica cuando una expresión no tiene un factor común, pero sí lo tienen grupos con la misma cantidad de términos. Ejemplo 1. Queremos extraer el factor común por grupos de la siguiente expresión. X cubo más x cuadrado más 2x más 2. Entonces, en este caso voy a dividir en dos grupos. Voy a tomar los dos primeros para hacer un factor común y los dos segundos para hacer otro factor común. Entonces, entre los dos primeros, x cubo más x cuadrado, el factor común es x cuadrado. Los dos tienen en común x cuadrado. El segundo grupo, el factor común de 2x más 2 es 2, porque lo que tienen en común es que los dos son múltiplos de 2. Luego, sacando factor común en cada grupo, obtenemos lo siguiente. Fíjense, acá lo agrupé en dos términos. Como si en el primero saco factor común, me queda expresado de esta manera. Y si en el segundo saco factor común, nos queda expresado de esta manera. Pero acá podemos observar que nos quedan dos términos. El primer término es x cuadrado por x más 1. El segundo término es 2 por x más 1. Pero en ambos casos se repite el x más 1. Entonces, el último paso es sacar factor común. Factor común x más 1. Por lo tanto, nos va a quedar x más 1 por lo que teníamos afuera de los paréntesis. Ahí nos quedó factorizado por factor común por grupos. Recordemos que si lo hubiésemos dejado en esta primera instancia, no está factorizado porque son dos términos, hay una suma. Para que esté factorizado tiene que quedar como multiplicación de dos o tres o más expresiones. Un ejemplo más, queremos extraer factor común por grupos de la siguiente expresión. 10x cubo menos 3 menos 2x más 15x cuadrado. En este caso, lo que observo es que voy a poder agrupar el 10x cubo con el menos 2x, porque los dos tienen x y los dos son múltiplos de 2. Y voy a poder agrupar por otro lado el menos 3 y el 15x cuadrado porque los dos son múltiplos de 3. Entonces, no necesariamente los tengo que agrupar en el orden en el que están. Puedo cambiar el orden para que sea más cómodo visualmente. En este caso, los acomodé como quiero sacar factor común. Ahora observamos que yo voy a hacer dos grupos. El primer grupo va a ser 10x cubo y menos 2x y el segundo grupo va a ser 15x cuadrado y menos 3. El factor común de 10x cubo menos 2x es 2x. Los dos son múltiplos de 2 y los dos tienen x del menor exponente, que es x lineal. El factor común de 15x cuadrado menos 3 es solo el 3. Los dos son múltiplos de 3. Ahora, luego sacando factor común en cada grupo, obtenemos esta expresión. Nuevamente, acá sacamos factor común de cada grupo, pero no está factorizado porque hay una suma. Pero observamos que nuevamente tenemos dos términos, 2x más 5x cuadrado menos 1, más 3 por 5x cuadrado menos 1. Y en ambos términos
tenemos el mismo paréntesis. Luego sacamos factor común paréntesis y nos queda que 5x cuadrado menos 1 por 2x más 3, que es lo que teníamos como los factor común de cada grupo. Ahí en este caso ya nos queda factorizado porque nos quedó expresado como multiplicación.